En un camino forestal, tras la tormenta de polvo, Arthur Bennett, padre soltero, y su perro Leo, avistaron un helicóptero del ejército capturado entre la maleza. Olía a humo y combustible. Dentro, la agente Evelyn Carter respiraba con dificultad, con la pierna sangrando. Arthur pulsó el altavoz del teléfono y llamó al 911. Se aplicó vendajes compresivos para recibir instrucciones. Lo vio todo. Evelyn temblaba y susurraba: «El equipo de rescate que viene no es nuestro». A lo lejos, unos extraños faros iluminaban la cresta. Los bosques del noroeste, tras una tormenta, representaban una amenaza particular. La temperatura descendía rápidamente y la humedad espesa flotaba en el aire. El viento soplaba en ráfagas impredecibles que hacían caer ramas sin previo aviso. El estrecho camino forestal que Arthur Bennett recorría con su camioneta apenas merecía el nombre. Más bien, una sugerencia de paso entre los imponentes pinos que una ruta real. Baches llenos de agua fangosa, ramas caídas esparcidas como cerillas por la furia de la naturaleza. La visibilidad se reducía a escasos metros mientras la última luz grisácea del día se filtraba a través del follaje. Arthur Bennett, de 35 años, encarnaba la discreta competencia de un hombre que había visto suficiente mundo como para saber cuándo actuar y cuándo esperar. Su taller, en la ciudad, seguía siendo pequeño por decisión propia. Prefería conocer a cada cliente por su nombre, las peculiaridades y la historia de cada vehículo. El ejército le había enseñado más que simples habilidades técnicas durante su servicio como mecánico. Le había inculcado un enfoque metódico ante los problemas. Una calma bajo presión que la vida civil rara vez ponía a prueba. Hasta esa noche, su camisa de franela, de cuadros oscuros y desgastados por innumerables lavados, yacía bajo una chaqueta impermeable que había conocido mejores tiempos. Vaqueros desgastados, botas con puntera de acero y suelas profundas, el uniforme de un hombre que resolvía problemas con las manos. En la caja de herramientas de su camioneta, junto a llaves inglesas y equipo de diagnóstico, guardaba un botiquín personal de primeros auxilios, mejorado con torniquetes, vendajes israelíes, sellos pectorales, viejos hábitos del despliegue, de esos que salvan vidas cuando fallan las torres de telefonía móvil y la ayuda está a 40 minutos de distancia. Leo, su cruce de pastor alemán, poseía la inteligencia alerta que lo convertía más en un compañero que en una mascota. Arthur lo había rescatado de cachorro, lo había entrenado con la paciencia de quien entendía que la confianza se construye lentamente, pero dura para siempre. El perro conocía las órdenes básicas: sentarse, quedarse quieto, observar, pero aún más importante, interpretaba los estados de ánimo de Arthur, presentía el peligro antes de que se materializara, le proporcionaba ese puente de calor esencial y normal para Elías, de 9 años. Cuando el niño necesitaba algo constante en un mundo que su madre había abandonado hacía 3 años, el traje de vuelo de la capitana Evelyn Carter lucía el verde oliva de la aviación del ejército. Su insignia de rango apenas se veía entre la sangre y la suciedad. 28 años, inteligencia militar, asignada a trabajar con la División de Investigación Criminal del Ejército en algo que claramente se había torcido. El arnés de seguridad le había salvado la vida en el accidente, pero ahora la tenía atrapada, con la pierna torcida en un ángulo que sugería un traumatismo grave. La sangre manaba constantemente de su muslo derecho. No el brillante chorro arterial que significaba que los segundos contaban, sino el oscuro flujo constante que significaba que los minutos aún importaban. En el bolsillo de su pecho, visible pero anodino, llevaba suministros médicos estándar. Gasa, esparadrapo, un cuchillo de servicio oculto bajo el forro interior del traje de vuelo, apretado contra sus costillas y asegurado con un pequeño clip, una cámara corporal personal no más grande que el llavero de un coche, con su tarjeta de memoria cifrada con protocolos de grado militar que requerirían una autenticación específica para acceder. La conspiración en la que se había topado se extendía profundamente por los canales de adquisiciones militares. El teniente general Clinton Weaver, de 60 años y con un pecho lleno de condecoraciones que alguna vez significaron algo,
había vendido su integridad pieza por pieza a contratistas de defensa, quienes entendían que la firma correcta podía convertir equipos defectuosos en envíos aprobados, podía transformar las violaciones de seguridad en riesgos aceptables, podía convertir sobornos en honorarios de consultoría a través de empresas fantasma en las islas del Caribe. Vanessa Hall, de 38 años, dirigía la seguridad de Crossline Dynamics, con la despiadada eficiencia de quien había aprendido en la contratación militar privada que las leyes eran sugerencias cuando los márgenes de beneficio pendían de un hilo. Los hombres de su equipo, que llevaban los parches y el equipo de búsqueda y rescate, pero se comportaban con la agresividad depredadora de los mercenarios, habían sido enviados en cuanto el helicóptero de Evelyn se estrelló, no para salvar, sino para desinfectar. Para recuperar la cámara corporal antes de que su contenido pudiera destruir carreras, fortunas y mentiras cuidadosamente urdidas. Arthur no tenía intención de estar en ese camino. En ese momento, había salido a revisar una zona de árboles antiguos que su abuelo había trabajado décadas atrás, una especie de meditación. Tras una semana de clientes exigentes y los desafíos de ser padre o madre soltero, se había pronosticado que la tormenta no alcanzaría su valle, pero los patrones meteorológicos no se preocupaban por las predicciones meteorológicas. Ahora, avanzando lentamente a 24 kilómetros por hora, se concentró en mantener su camioneta centrada en lo que quedaba de la carretera. Leo, alerta a su lado, cuando percibió el olor a combustible de aviación, distinto al de la gasolina o el diésel, con ese particular olor a queroseno que le traía recuerdos de las zonas de aterrizaje de helicópteros en Afganistán. Arthur detuvo su camioneta a 60 metros del lugar del accidente, una distancia que había aprendido durante el despliegue. Lo suficientemente lejos para evitar explosiones secundarias, lo suficientemente cerca para prestar ayuda si fuera necesario. Dio la vuelta primero, apuntando hacia la carretera para una evacuación rápida si fuera necesario. Motor apagado, freno de mano puesto. Las luces de emergencia en su pulso ámbar guiarían a los verdaderos socorristas cuando llegaran. Cogió su botiquín de primeros auxilios. Uno de verdad, no la colección de tiritas que la mayoría de la gente llevaba. Linterna, frontal, ambos con pilas nuevas revisadas esa mañana. El bolígrafo metálico que siempre llevaba, útil para romper cristales, marcar heridos o como herramienta defensiva de último recurso. Quieto, le ordenó a Leo, quien gimió pero obedeció. Entendió algo en el tono de Arthur que significaba que esto iba en serio. No era su aventura nocturna habitual. La aproximación requería una evaluación cuidadosa. El combustible se filtraba constantemente del tanque roto del helicóptero. No rociaba, lo que significaría un incendio inminente, sino que se acumulaba en manchas arcoíris que podrían incendiarse con cualquier chispa. Arthur avanzó contra el viento, evitando los vapores que podrían abrumar a una persona en minutos. Aún no había humo ni llamas, pero los sistemas eléctricos podrían seguir activos. Las baterías chispeaban internamente, esperando la combinación adecuada de combustible, vapor y oxígeno para crear la catástrofe. El U-60 Black Hawk yacía de costado como una bestia herida. Las palas del rotor principal se desprendieron en el impacto, esparcidas entre la maleza como tijeras gigantes. El parabrisas se había desgarrado, pero aguantaba, el cristal de seguridad cumplía su función. A través de la transparencia agrietada, Arthur pudo ver 3 figuras, 2 en el compartimento trasero, aún abrochadas. La quietud antinatural que indicaba que murieron en el impacto. Rápido, probablemente indoloro. La tercera figura apenas se movió, pero el movimiento significaba vida, significaba posibilidad, significaba que la decisión de Arthur ya estaba tomada. La capitana Carter estaba consciente, pero se desvanecía, atrapada entre el asiento del copiloto y el marco retorcido donde el impacto había comprimido la cabina. Su respiración era rápida y superficial, conmocionada por la pérdida de sangre y el frío. La herida de la pierna sangraba sin parar a través de su traje de vuelo. Una mancha oscura se extendía por la tela. La rápida evaluación de Arthur no detectó ningún traumatismo craneal evidente.
Ninguna respiración paradójica que sugiriera pulmones perforados. No hay abdomen rígido que indique hemorragia interna. Solo la pierna. Pero eso era suficiente para matar si no se controlaba. Arthur sacó su teléfono. Sorprendido al encontrar 2 barras de señal. Llamadas al 911, con enrutamiento prioritario a través de cualquier torre disponible, marcó inmediatamente, poniendo el altavoz para tener ambas manos libres. 911. ¿Cuál es su emergencia? Accidente de helicóptero militar. 2 muertos confirmados, uno crítico con traumatismo significativo en la pierna y pérdida de sangre. Ubicado en Forest Service Road 47, aproximadamente a 8 millas después del marcador 12. Coordenadas GPS en camino. Arthur recitó los números de los servicios de ubicación de su teléfono y luego agregó detalles clave. Fuga de combustible presente, pero aún no hay fuego. La víctima está atrapada, pero consciente. Tengo entrenamiento y suministros de primeros auxilios. La voz del despachador permaneció tranquila. Profesional. Señor, la ayuda está en camino. Tiempo estimado de llegada aproximadamente 25 minutos para las unidades terrestres. ¿Puede acercarse a la víctima de forma segura? Ya está allí. Comenzando el control de la hemorragia ahora. Bien. ¿Tiene guantes? Arthur sacó guantes de nitrilo de su kit, de doble capa para protección. El operador le explicó los protocolos, aunque sus manos ya conocían los movimientos. Presión directa primero, elevación si es posible, torniquetes solo si la presión directa fallaba. Presionó la herida con una gasa, firme y constante, observando el rostro de Evelyn en busca de respuesta. ¿Puede decirme su nombre? Arthur mantuvo la voz serena, evaluando su estado mental mientras mantenía la presión. Capitán Evelyn Carter. Inteligencia del ejército. Cada palabra le costaba esfuerzo, pero las forzó a decir. Necesita saber que viene gente con parches de rescate. No son rescates reales. Arthur procesó esto sin perder el ritmo en su atención médica. Recibido. Operador. ¿Me está recibiendo? Posibles actores hostiles haciéndose pasar por personal de rescate. Anotado. Señor. Pasando a las unidades que responden. Mantenga la presión en esa herida. Arthur marcó la hora en su reloj, 1723 horas, y la escribió en el vendaje con su bolígrafo. Crítico para la transferencia médica, saber cuánto tiempo había estado colocado un torniquete o un vendaje compresivo. Sacó la manta espacial de su equipo. El material arrugado reflejaba el calor corporal, combatiendo la hipotermia que mataba con la misma seguridad que la pérdida de sangre en situaciones de trauma. El operador continuó hablando, manteniéndolo concentrado, recopilando información que ayudaría a los verdaderos intervinientes a prepararse. «Hay algo más», susurró Evelyn, enfocando la mirada con esfuerzo. «La cámara corporal dentro de mi traje de vuelo está encriptada. Necesitamos preservar la cadena de custodia. Una cosa a la vez, capitán, mantengámoslo con vida primero». Pero Arthur comprendió la implicación. Lo que fuera que estuviera en esa cámara había valido la pena matar por ello. Valió la pena morir por protegerlo. Tomó nota mental mientras mantenía la atención médica. Su mente ya estaba cambiando al modo operativo que le había servido en Afganistán. Múltiples objetivos priorizados, pero no olvidados. Aparecieron faros en la carretera. Demasiado pronto para ser las unidades enviadas. 2 vehículos moviéndose rápido para las condiciones. Carecían de los patrones de luz de los vehículos de emergencia oficiales. En su lugar, había luces intermitentes magnéticas, del tipo que cualquiera podía comprar en línea, pegadas a los techos. Arthur mantuvo una mano sobre el vendaje compresivo. Usó la otra para sujetar su teléfono firmemente. Empezó a grabar un video. Operador. Se acercaban 2 vehículos. Solo luces magnéticas de emergencia. No se veían las marcas del condado. Las placas. Las leyó con claridad, asegurándose de que la grabación lo captara todo. El vehículo se detuvo a 30 metros.
Salieron 4 hombres, con chaquetas con parches de búsqueda y rescate que parecían convincentes a distancia, pero carecían de los identificadores específicos del condado. Se desplegaron equipos de búsqueda y rescate de verdad. Se movieron de forma incorrecta, demasiado agresivos, demasiado directos, como soldados despejando un edificio en lugar de médicos acercándose a una escena de trauma. «Señor, aléjese de la aeronave», gritó el líder. Su voz transmitía autoridad, pero no la típica actitud militar, ni de servicios de emergencia. «Nos encargaremos de aquí». Arthur no se movió, no discutió, simplemente mantuvo la presión sobre la herida y habló con claridad hacia su teléfono. «Caballeros, estoy con el 911. Necesitan sus números de unidad y códigos de autorización para el registro». Los hombres intercambiaron miradas. El líder dio un paso al frente. «Este es un asunto militar. Es una aeronave clasificada. Necesitamos que se aleje ahora. Con gusto lo haré una vez que el sheriff del condado confirme su autoridad». Arthur respondió con tono respetuoso pero firme. «Operador, ¿puede confirmar que estos caballeros forman parte de la respuesta?» «Negativo, señor. No debería haber unidades adicionales en el lugar todavía. Mantenga su posición. Las unidades reales están a 15 minutos de distancia». El equipo de rescate falso se puso nervioso. Uno comenzó a dar vueltas hacia el otro lado del helicóptero, intentando flanquear la posición de Arthur. Fue entonces cuando Leo, que había estado observando desde la camioneta, empezó a ladrar. No su ladrido de alerta habitual, sino la advertencia profunda y agresiva que solo había usado 2 veces antes. Ambas veces cuando amenazaba un peligro real. «Leo, aquí», ordenó Arthur, y el perro salió de la camioneta de un salto, colocándose entre Arthur y los hombres que se acercaban. Con el pelo erizado, dientes visibles, pero sin atacar. «Detenga a su perro», exigió el líder, llevándose la mano a la cadera, donde un bulto sugería un arma oculta. «Está entrenado para proteger escenarios médicos». Arthur mintió con naturalidad. «Protocolo estándar hasta que lleguen las unidades oficiales». Continuó grabando, capturando rostros, voces, las matrículas de nuevo mientras un hombre regresaba a su vehículo para hacer una llamada telefónica. La respiración de Evelyn se volvió más dificultosa. Arthur revisó la herida. La sangre seguía manando a pesar de la presión. Tomó una decisión. Sacó el torniquete de su botiquín. «Capitana, esto va a doler, pero necesito detener la hemorragia». Ella asintió débilmente. Arthur colocó el dispositivo en lo alto del muslo de Evelyn, giró el torniquete hasta que la hemorragia se detuvo por completo y volvió a marcar la hora. 1738, 15 minutos de presión no habían sido suficientes. El torniquete ganaría tiempo, pero conllevaba sus propios riesgos. El líder del equipo falso se acercó de nuevo, ahora más agresivo. «Última advertencia. Tenemos jurisdicción aquí. Aviones militares, personal militar, operación de recuperación militar. Entonces no le importará esperar a que el sheriff lo confirme», respondió Arthur. «Cadena de mando, ¿verdad? ¿Entiende? Cadena de mando». Fue un riesgo calculado. Hablando en su idioma, insinuando su propia experiencia militar sin decirlo, el líder dudó, reconociendo algo en el porte de Arthur, su calma bajo presión. La profesionalidad con la que manejaba el equipo médico. Fue entonces cuando las sirenas reales se hicieron audibles, distantes, pero acercándose rápidamente. La urgencia del equipo falso aumentó visiblemente. Un hombre se dirigió a la cabina del helicóptero, buscando algo dentro. «Alto ahí». La voz pertenecía al agente Henry Cole, de 41 años, con 15 años en el departamento del sheriff, acercándose con su arma de servicio desenfundada, pero apuntando bajo. Había llegado en un tiempo excelente, probablemente él mismo infringió algunos límites de velocidad. «Todos, apártense del avión. Manos donde pueda verlas». El falso líder del equipo intentó ser bravucón.
Agente, somos de búsqueda y rescate. Esta es nuestra escena. Es curioso porque conozco a todos los miembros de SAR en 3 condados y usted no es uno de ellos. Henry mantuvo su arma lista mientras activaba la radio. Despacho, agente Cole en escena. Necesito refuerzos y confirmación. De EMS legítimos. Varias personas afirman ser personal de rescate. También necesitamos al departamento de bomberos para contener la fuga de combustible. La respuesta de emergencia legítima se desarrolló con una eficiencia demostrada. Los bomberos llegaron en minutos, colocando líneas de espuma alrededor del derrame de combustible, colocando extintores y desconectando lo que quedaba de los sistemas eléctricos del helicóptero. El paramédico de verdad, Finn Rollers, al frente del equipo, relevó a Arthur con una gratitud profesional en lugar de una agresión territorial. Excelente trabajo con el torniquete, le dijo Finn a Arthur, mientras revisaba las constantes vitales de Evelyn mientras su compañero le colocaba una vía intravenosa. Probablemente le salvaste la vida. Arthur retrocedió, manteniendo la vista tanto del paciente como del falso equipo de rescate, que se sentía cada vez más incómodo a medida que llegaban más unidades legítimas. El sheriff George Malone en persona se acercó. De 52 años. Con la experiencia de quien ha dirigido un departamento rural durante décadas y ha visto lo suficiente como para rara vez sorprenderse, el sheriff tomó el mando de inmediato, estableciendo un sistema de comando de incidentes con una facilidad demostrada. Henry, asegura el perímetro. Que nadie entre ni salga sin mi autorización. Jefe de bomberos, ¿cuál es el estado de los materiales peligrosos? El estado del paciente de EMS es crítico pero estable. Fin reportado. Necesita transporte inmediato. El torniquete lleva 23 minutos puesto. Necesita cirugía. Vuelo salvavidas. El clima es inestable, pero factible. Ya está llegando. 12 minutos. El sheriff Malone se dirigió al equipo de rescate falso. Caballeros, necesito ver la identificación ahora. Presentaron identificaciones. Contratistas de seguridad privada, no personal de rescate. El nombre de Vanessa Hall aparecía en sus documentos de autorización. Papel con membrete de Crossline Dynamics. Todo con aspecto muy oficial, excepto por el pequeño detalle de que no tenían autoridad legal alguna en el lugar de un accidente. Están detenidos en espera de investigación. El sheriff anunció que hacerse pasar por personal de emergencias es un delito grave en este estado. Uno de ellos cometió el error de discutir. Tenemos todo el derecho a recuperar la propiedad de nuestra empresa. ¿La propiedad de su empresa? El sheriff Malone arqueó las cejas. Este es un avión del ejército de los Estados Unidos. A menos que Crossline Dynamics haya comprado recientemente el ejército, no tienen ninguna autoridad aquí. Se volvió hacia el agente Cole Henry. Si alguno de ellos se acerca de nuevo a ese avión, arréstenlo. Usen la fuerza necesaria. Mientras tanto, Arthur había informado discretamente a Finn sobre la mención de Evelyn de la cámara corporal, hablando tan bajo que solo el paramédico la oyó. Finn, un veterano que comprendió las implicaciones de inmediato, se aseguró de documentar los efectos personales de Evelyn como parte de la atención estándar al paciente, asegurándose de que la ubicación de la cámara se anotara en los registros médicos que formarían parte de la cadena de custodia legal. Cuando Evelyn estuvo lo suficientemente estable como para una breve comunicación, logró susurrarle una frase a Finn, palabras aparentemente aleatorias que Arthur reconoció como un código de autenticación militar. Finn la escribió cuidadosamente en su informe de atención al paciente, con fecha y hora, y en presencia de testigos. El helicóptero médico aterrizó en un campo a 200 metros de distancia, el único espacio despejado lo suficientemente amplio. El traslado se realizó sin problemas. Manos profesionales movieron a Evelyn del transporte terrestre al aéreo con una eficiencia experta. Mientras la cargaban, ella captó la mirada de Arthur. Logró asentir levemente en señal de gratitud antes de que las puertas se cerraran y el helicóptero se elevara hacia el cielo que oscurecía.
Necesito su declaración, le dijo el sheriff Malone a Arthur, sacando una grabadora digital. Todo desde que detectó el accidente. Arthur proporcionó un relato detallado mencionando las declaraciones específicas del falso equipo de rescate sobre la recuperación. La propiedad, su enfoque agresivo, las armas ocultas. Ofreció su teléfono con la grabación de video, que el sheriff copió de inmediato, entregando a Arthur un recibo escrito, incluyendo el valor hash de los archivos y una huella digital que probaría que la evidencia no había sido manipulada. La investigación del sheriff avanzó metódicamente. El lugar del accidente del helicóptero se convirtió en una escena del crimen formal, fotografiada desde todos los ángulos, se colocaron marcadores de evidencia y se documentó la cadena de custodia de cada objeto recuperado. Cuando la agente Serena Doyle de la División de Investigación Criminal del Ejército llegó 90 minutos después, el sheriff tenía paquetes de evidencia listos para ser transferidos, cada uno sellado, firmado y atestiguado. La agente Doyle, de 34 años, con la aguda eficiencia de quien ha investigado todo, desde fraude en adquisiciones hasta asesinato, se interesó especialmente en el relato de Arthur. Tú, es militar, Ejército 2008 a 2016, mecánico, algo de seguridad de convoys, se nota en tus acciones de esta noche. Respuesta al trauma de manual, preservación perfecta de evidencia, deberías estar orgulloso, simplemente hiciste lo que cualquiera haría. No, corrigió con firmeza. Hiciste lo que alguien entrenado haría. Hay una diferencia significativa. El falso equipo de rescate. Se enfrentaron a un arresto inmediato tras el registro de su vehículo. Dentro, el agente Cole encontró un sofisticado equipo electrónico diseñado para borrar medios magnéticos, modificadores de comunicación militares y mapas detallados del lugar del accidente, 12 horas antes del accidente. Alguien sabía que el helicóptero se estrellaría antes de que ocurriera. Vanessa Hall llegó a la comisaría en menos de 3 horas, acompañada de un equipo de abogados que profirió impresionantes amenazas sobre seguridad nacional y contratos clasificados. El sheriff Malone, poco impresionado por los abogados de la ciudad con miles de trajes, les informó que hacerse pasar por personal de emergencia seguía siendo un delito grave, independientemente de los contratos que tuviera su cliente. Su cliente puede explicarle a un juez federal por qué envió a hombres con credenciales falsas para interferir en una operación de rescate activa, dijo con calma. Mientras tanto, está arrestada por conspiración para obstruir la justicia, manipulación de pruebas y conducta temeraria. En el centro de traumatología, Evelyn fue sometida a una cirugía de emergencia para reparar su arteria femoral 20 minutos después, y se habría desangrado a pesar del torniquete. El cirujano le dijo más tarde al agente Doyle que quienquiera que lo solicitara. Ese torniquete definitivamente le había salvado la vida al capitán. La documentación precisa del tiempo les había permitido minimizar el daño tisular, preservando la función completa de su pierna. Mientras Evelyn se recuperaba en la UCI, el agente Doyle trabajó con especialistas cibernéticos para descifrar las imágenes de la cámara corporal utilizando la frase de autenticación que Evelyn había proporcionado. Lo que encontraron superó sus peores sospechas. Pruebas en video del general Clinton Weaver aceptando personalmente maletines con dinero de los ejecutivos de Crossline Dynamics grababan conversaciones sobre cómo canalizar sobornos a través de empresas fantasma del Caribe. Documentación de la aprobación consciente de chalecos antibalas defectuosos que ya habían causado 3 muertes evitables en el extranjero. La conspiración llegó a los comités de asignaciones del Congreso, las salas de juntas de los contratistas de defensa y las oficinas de adquisiciones del Pentágono. Evelyn había pasado 6 meses reuniendo pruebas, sabiendo que probablemente todos sus movimientos eran monitoreados. Ese descubrimiento significaba una muerte disfrazada de accidente. El accidente del helicóptero no había sido una falla mecánica. Alguien había saboteado la aeronave, contando con la ubicación remota y el equipo de respuesta rápida para asegurar que no quedara ninguna prueba. Arthur regresó a casa y encontró a Elías esperando en el porche con su vecino William Harris, que se había quedado sin quejarse a pesar de la hora. Leo salió de la camioneta de un salto, meneando la cola. La tensión de la noche se olvidó en la alegría del reencuentro. «Papá, ¿qué pasó?» El señor Harris dijo que había una emergencia. Arthur se sentó en los escalones del porche y abrazó a su hijo.
Alguien necesitaba ayuda. Leo y yo estuvimos allí en el momento justo. ¿Lo salvaste? El doctor la salvó. Solo ayudé hasta que pudieron llegar. Pero hiciste lo correcto. Arthur pensó en la pregunta sobre la cadena de acontecimientos. Su simple decisión de detenerse había puesto en marcha una conspiración expuesta. Vidas salvadas, más allá de la de Evelyn. Justicia que se extendería por el sistema de adquisiciones militares durante años. Sí, amigo. Hicimos lo correcto. Durante las semanas siguientes, la investigación se expandió exponencialmente. El FBI se unió al equipo del agente Doyle. Los fiscales estadounidenses prepararon acusaciones formales y los principales medios de comunicación comenzaron a cubrir lo que llamaron el mayor fraude de adquisiciones militares en décadas. El general Weaver fue arrestado en su casa, despojado de su rango a la espera de la audiencia del tribunal. Sus décadas de servicio empañadas por la codicia que había costado soldados. Vidas. Los abogados de Vanessa Hall negociaron frenéticamente, ofreciendo cooperación a cambio de una reducción de los cargos. Pero la evidencia de la cámara de Evelyn era tan completa que los fiscales no sintieron la necesidad de negociar. Se enfrentaba a 40 años de prisión federal por su participación en la conspiración. Además, cargos estatales por el plan de suplantación de identidad que casi logró destruir la evidencia. Las acciones de Crossline Dynamics se desplomaron cuando los investigadores congelaron activos, allanaron oficinas y arrestaron a ejecutivos. El equipo defectuoso que habían vendido mediante aprobaciones sobornadas fue retirado del mercado en todo el mundo, lo que potencialmente salvó cientos de vidas de fallas que habrían ocurrido en situaciones de combate. Arthur se vio a sí mismo, a regañadientes, arrojado a la luz pública cuando se conoció la historia. Rechazó la mayoría de las solicitudes de entrevista, accediendo solo a una declaración escrita que enfatizaba que el sistema funcionaba como ciudadanos diseñados, ayudando a los ciudadanos, los servicios de emergencia respondiendo profesionalmente, las fuerzas del orden y la preservación adecuada de la evidencia. Nada de heroísmo individual, solo personas haciendo su trabajo correctamente. 3 semanas después del accidente, cuando Evelyn estaba lo suficientemente estable como para recibir visitas de otros familiares, Arthur y Elías condujeron al hospital. Trajeron a Leo, quien técnicamente no tenía permitido entrar, pero a quien la enfermera jefa, Matilda Gross, permitió tras escuchar toda la historia. Evelyn parecía más pequeña en la cama del hospital, pálida por la pérdida de sangre y la cirugía, pero sus ojos estaban alerta, llenos de la inteligencia que la había impulsado a arriesgarlo todo por la verdad. Sonrió al verlos y extendió la mano para rascarle las orejas a Leo. Cuando el perro apoyó con cuidado la cabeza en la cama junto a la suya, «Escuché lo que hiciste», le dijo a Arthur. «El agente Doyle me lo explicó todo, el torniquete que protegía la escena, las pruebas de video que grabaste. Sabes que salvaste más que solo mi vida, ¿verdad?» Arthur se encogió de hombros, incómodo por el elogio. «No», interrumpió Evelyn con suavidad. «Eso es lo que siempre dices, pero no es verdad. La mayoría de la gente habría pasado de largo con ese clima. La mayoría de los que se detuvieron habrían entrado en pánico por la sangre, el combustible, el falso equipo de rescate. Tú no lo hiciste. Mantuviste la calma, seguiste el protocolo, reuniste pruebas mientras brindabas atención médica. Eso no es normal. Eso es excepcional». Se giró hacia Elías. «Tu papá es un héroe. ¿Lo sabías?» Elías asintió solemnemente. «Dice que los héroes son solo personas que hacen lo correcto cuando es difícil». «Chico listo». Evelyn rió, luego hizo una mueca al sentir el tirón en sus heridas. «Hablando de listo, debería decirte algo, Arthur. De hecho, ya nos conocemos». Arthur frunció el ceño, estudiando su rostro con más atención. «No lo recuerdo». Fuerte Campbell, 2014. Fuiste instructor asistente de un curso técnico sobre reparaciones de expedientes de campo. Yo era un teniente nuevo, aterrorizado de parecer estúpido frente a los suboficiales. Me llevaste aparte después de que arruinara un ejercicio práctico y me dijiste algo que nunca he olvidado. Metió la mano en el cajón junto a su cama, sacó una pequeña libreta desgastada por años de llevarla.
La abrió por la primera página y le mostró a Arthur su propia letra. Una nota que había escrito para un oficial subalterno con dificultades años atrás. Haz lo correcto a continuación. Todo lo demás sigue a partir de ahí. He llevado esto a través de 2 despliegues, 3 investigaciones, y ahora esto. Evelyn continuó, mientras yo reunía pruebas sobre Weaver, cuando supe que me estaban siguiendo. Cuando el helicóptero empezó a caer, no dejaba de pensar en esas palabras. Haz lo correcto. Y ahí estabas tú, viviendo esas mismas palabras, salvándome la vida para que la verdad saliera a la luz. Arthur se quedó sin palabras por un momento, procesando la conexión. Los extraños círculos que dibujaba la vida cuando no prestabas atención. Finalmente, lo logró. Me alegra que el consejo le haya ayudado a alguien. Nunca se sabe si lo que hacemos importa hasta años después. Supongo que la conversación se volvió más ligera. Elías le contó a Evelyn sobre la escuela, sobre los últimos logros de Leo en el entrenamiento, sobre la vida normal que continuaba a pesar de la dramática interrupción que todos habían experimentado. Al terminar el horario de visitas, Evelyn estrechó la mano de Arthur formalmente, como soldado a soldado. Gracias, dijo simplemente, por todo. El proceso legal se prolongó durante meses, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda dadas las pruebas. El general Weaver fue condenado a 45 años de prisión militar tras el juicio. Su condena causó conmoción en el sistema de adquisiciones. Vanessa Hall fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a 35 años de prisión federal sin libertad condicional. Otros 14 conspiradores recibieron sentencias de entre 5 y 25 años. Más importante aún, el equipo defectuoso fue retirado del servicio en todo el mundo. Las audiencias del Congreso condujeron a una reforma de las contrataciones, mayor supervisión y protección para denunciantes que podrían prevenir futuras conspiraciones. Evelyn testificó ante el Congreso. Su serena exposición de los hechos fue más poderosa que cualquier emotividad. Vestía su uniforme de gala, las condecoraciones obtenidas por su servicio honorable, un marcado contraste con el general caído en desgracia que había traicionado ese mismo uniforme por dinero. Arthur vio fragmentos del testimonio en C-SPAN, con Elías a su lado, aprovechándolo como una lección de integridad, de defender la verdad incluso en situaciones peligrosas. Leo yacía a sus pies, levantando la cabeza de vez en cuando la voz de Evelyn llegaba por los altavoces del televisor, recordando quizás el olor a sangre y combustible de aviación. La tensión de aquella noche en el camino forestal. 6 meses después del incidente, el pueblo celebró una ceremonia en la que se le entregó a Arthur un reconocimiento ciudadano por sus acciones. El sheriff Malone habló de la importancia de los miembros de la comunidad que dieron un paso al frente cuando era necesario y que no se apartaron de las situaciones difíciles. Arthur aceptó el premio con incomodidad, mencionando repetidamente que muchas personas habían contribuido. El ayudante de policía, los paramédicos, los bomberos que contuvieron el derrame de combustible y el agente Doyle, quien continuó la investigación. Es cierto, admitió públicamente el sheriff Malone. Pero tú fuiste el primero. Tomaste la decisión de detenerte, de ayudar, de proteger las pruebas y salvar una vida. Esa decisión permitió todo lo demás. El impacto práctico en la vida de Arthur resultó más positivo de lo que esperaba. Su taller vio un aumento en sus ventas al correrse la voz sobre sus acciones. La gente confiaba en alguien que había demostrado su valía bajo presión. Utilizó los ingresos adicionales para ampliar sus servicios, contratar a un asistente a tiempo parcial, tener más tiempo para Elías y para su vida en común. También empezó a impartir cursos gratuitos de primeros auxilios los fines de semana, centrándose en habilidades prácticas, control de hemorragias, manejo del shock y cuándo actuar frente a cuándo esperar a los profesionales. Las clases se llenaron al instante, pues los miembros de la comunidad querían estar preparados si alguna vez se enfrentaban a una emergencia. Arthur les enseñó el mismo enfoque metódico que le había servido esa noche. Evaluar, actuar, documentar, comunicar. Evelyn se recuperó por completo y regresó al servicio después de 6 meses de rehabilitación. Se trasladó al ejército C de forma permanente, especializándose en la investigación de fraudes en contrataciones. Su trabajo condujo a 3 casos importantes más,
que se procesaron con éxito, ahorrando a los contribuyentes cientos de millones en contratos fraudulentos. Se mantuvo en contacto con Arthur a través de correos electrónicos ocasionales, actualizaciones sobre su recuperación y sus casos, y siempre firmando con la promesa de hacer lo correcto. Un año después del incidente, Evelyn regresó a la ciudad para el aniversario. En parte para testificar en los juicios estatales del equipo de Vanessa Hall, en parte para agradecerle a Arthur en persona. Se veía diferente, más fuerte, más segura, con la autoridad de quien se enfrentó a la muerte y prefirió la verdad a la seguridad. Se reunieron para tomar un café mientras Elías estaba en la escuela. Leo acostado debajo de la mesa, aceptando las tiernas mascotas de Evelyn mientras hablaban. Quería que supieras algo, dijo Evelyn. La investigación que usted ayudó a preservar condujo a reformas que salvarán vidas durante décadas. Todo soldado que no muera por culpa de un equipo defectuoso. Cada dólar de los contribuyentes que se destina a contratos legítimos en lugar de sobornos se remonta a que usted se detuvo en ese camino. Se remonta a usted reuniendo la evidencia. Arthur respondió. Tomar riesgos, usar esa cámara, sobrevivir al accidente. Solo ayudé con una pequeña parte, una parte esencial. Evelyn corrigió. Sin ti, estoy muerto y la evidencia desaparece. Sin la evidencia, Weaver y Hall continúan con sus actividades como de costumbre. Sin consecuencias, otros funcionarios corruptos se sienten envalentonados. Todo está conectado, Arthur. Cada elección correcta genera repercusiones que no siempre podemos ver. Sacó una moneda de desafío. Tradición militar, se lo entregó al otro lado de la mesa. En un lado llevaba la insignia C del ejército y en el otro una simple inscripción. Haz lo siguiente correcto. Hice que los hicieran para mi equipo, explicó. Pero este primero te pertenece. La persona que me mostró lo que realmente significan esas palabras ahora 2 veces. Arthur aceptó la moneda, sintiendo su peso, entendiendo el honor que representaba. Intentaré estar a la altura. Ya lo has hecho, le aseguró Evelyn. Sigue siendo quien eres. Continúe deteniéndose cuando otros pasen por allí. Sigue haciendo lo correcto cuando sea difícil. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. La reunión terminó con respeto mutuo. 2 personas cuyos caminos se habían cruzado en momentos cruciales, cuyas decisiones habían amplificado el impacto mutuo. Evelyn volvió a sus investigaciones. Arthur a su taller y a su hijo, ambos continuando su silencioso servicio de diferentes maneras. El camino forestal donde ocurrió todo no mostraba señales del drama. Meses después, la lluvia había lavado las manchas de combustible. Un nuevo crecimiento cubrió las cicatrices donde se había estrellado el helicóptero. La naturaleza reclama el espacio con indiferente eficacia. Arthur pasaba de vez en cuando, no deliberadamente, sino como parte de su rutina normal, recordando cada vez esa noche con perfecta claridad. Había mejorado el botiquín de primeros auxilios de su camioneta, añadiendo además sellos en el pecho, gasa adictiva y un segundo torniquete. No porque esperara otro accidente de helicóptero, sino porque estar preparado ya había demostrado su valor una vez. La capacitación, los suministros, la mentalidad, cuestan muy poco en comparación con su beneficio potencial. Elías se enorgulleció de las acciones de su padre sin comprender completamente su alcance hasta años después. Para él era sencillo. Papá había ayudado a alguien que lo necesitaba, había hecho lo correcto cuando era necesario. La complejidad de la conspiración, la corrupción y el coraje podrían esperar hasta la madurez. La lección que quedó grabada fue más fundamental. Cuando puedes ayudar, ayudas. Cuando algo anda mal, te enfrentas a ello. Cuando hacer lo correcto es difícil, lo haces de todos modos. Leo envejeció con gracia, su hocico se volvió gris, sus pasos más lentos, pero todavía ansioso por sus paseos nocturnos. Se había alertado del peligro esa noche, se interpuso entre Arthur y la amenaza, demostró ser el compañero para el que Arthur lo había entrenado. Ahora pasaba la mayor parte de los días durmiendo en el garaje mientras Arthur trabajaba, levantando ocasionalmente la cabeza cuando llegaban los clientes, como un amable guardián jubilado. Los casos judiciales concluyeron con finalidad satisfactoria.
Las apelaciones fracasaron y se confirmaron las sentencias. La justicia se impartió a través de canales adecuados en lugar de una confrontación dramática. El sistema había funcionado lenta, metódica pero eficazmente. La verdad había sobrevivido porque una persona la reunió, otra la preservó y muchas otras la llevaron adelante a través de la investigación, el procesamiento y la condena. Arthur guardó la moneda del desafío en su bolsillo. Un recordatorio tangible de conexiones que no siempre vemos, impactos que no siempre podemos medir. A veces, hacer lo siguiente correcto significaba arreglar un automóvil adecuadamente a pesar de la presión para tomar atajos. A veces significaba enseñarle a Elías a tener paciencia cuando la tarea lo frustraba. A veces significaba detenerse en un camino forestal oscuro cuando la lógica sugería pasar por delante. El amanecer sobre los pinos del noroeste tenía una belleza especial en las mañanas claras. Luz filtrándose a través de agujas y ramas en rayos de catedral. Arthur solía empezar a trabajar temprano, viendo llegar la luz mientras se preparaba para las reparaciones del día. Su garaje tenía vista al bosque, el mismo bosque donde había tomado una decisión que se extendía hacia afuera de maneras que nunca conocería del todo. En la guantera de su camioneta, junto a los documentos de registro y del seguro, guardaba una pequeña tarjeta con números de teléfono. El sheriff Malone, el ayudante Cole, el agente Doyle e incluso el contacto militar de Evelyn. No porque esperara necesitarlos, sino porque las conexiones formadas durante la crisis merecían ser preservadas. Todos habían hecho su parte, desempeñado su papel y contribuido a un resultado mayor que cualquier esfuerzo individual. La historia se abrió paso en la capacitación policial, en cursos de ética militar e incluso en estudios de casos de escuelas de negocios sobre corrupción, como la decisión de una sola persona de documentar las irregularidades, la decisión de otra persona de detenerse y ayudar, y el funcionamiento adecuado de un sistema podrían combinarse para exponer y castigar la corrupción que podría haber continuado indefinidamente. La narrativa se simplificó al volver a contarla como lo hacen las historias, pero el núcleo siguió siendo cierto. La gente común y corriente haciendo lo correcto en el momento adecuado podría cambiarlo todo. Arthur nunca se consideró un héroe a pesar de lo que decían los demás. Los héroes eran personas que buscaban el peligro, que se entrenaban para actos extraordinarios. Él acababa de ser un padre que conducía a casa y había tomado la decisión de detenerse, luego tomó una serie de decisiones adicionales para ayudar correctamente, preservar las pruebas y mantenerse firme cuando se le presionaba. Si eso era heroísmo, entonces el heroísmo era más accesible de lo que la mayoría de la gente imaginaba. La lección final, la que Arthur llevó adelante y le enseñó a Elías a través del ejemplo en lugar de palabras, fue maravillosamente simple. No se podían controlar los resultados, no se podía garantizar el éxito, no siempre se podía salvar a todos. Pero podrías controlar tus elecciones, podrías garantizar tu esfuerzo y siempre podrías intentar ayudar a hacer lo siguiente que fuera correcto. Todo lo demás se derivaría de eso. En las noches tranquilas, cuando Elías hacía los deberes en la mesa de la cocina y Leo dormitaba junto a la estufa de leña, Arthur a veces pensaba en esa noche en el camino forestal. No con trauma o arrepentimiento, sino con tranquila satisfacción. Había sido puesto a prueba y no había fallado. El entrenamiento había durado. Los valores habían perdurado. La decisión de parar había sido correcta. En un mundo lleno de razones para pasar de largo, para evitar involucrarse, para protegerse uno mismo primero, él eligió otra cosa. Y en algún lugar, la capitana Evelyn Carter continuó sus investigaciones, vistiendo el uniforme con honor y aportando pruebas que salvarían vidas y preservarían la justicia. La conexión entre ellos, forjada en sangre y crisis, sostenida a través del respeto mutuo, demostró que las decisiones correctas crearon vínculos que la distancia y el tiempo no pudieron romper. Lo siguiente correcto, una frase tan simple para una verdad tan poderosa. Arthur Bennett lo vivió, lo enseñó, lo demostró en un oscuro camino forestal. Cuando fue necesario proteger el secreto de un oficial moribundo, las ondas continuaron extendiéndose. Cada elección correcta inspira a otras. Cada vida preservada permite el bien futuro. Cada momento de coraje se fue construyendo hacia un mundo donde hacer lo correcto no fuera excepcional, sino esperado.
La historia terminó donde comenzó, con un padre y su perro, conduciendo por caminos forestales, listos para ayudar si fuera necesario, sin buscar drama, sin buscar reconocimiento, simplemente preparados para hacer lo correcto cuando llegara el momento. Porque eso es lo que hacía la gente buena. Eso es lo que construyó comunidades, preservó la justicia y salvó vidas. Eso es lo que hacía que la gente corriente fuera extraordinaria cuando importaba.